nombre de Jesús, el próximo puede ser tú. Aleluya. Qué bendición. Saludamos a los que nos sintonizan cada noche por nuestra emisora Éxito 88.5 FM. Bien, decía mi esposa, para los que me oyen por la radio, tenemos la escuela de teología. Su nombre es Escuela de Formación y Capacitación Teológica. Jesús es el Rey. Nuestra misión es servir al pueblo, para que el pueblo de Dios se capacite, sea capacitado, entrenado para la expansión del reino de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que se preparen. Nuestra visión es formar ministros del reino de Dios. Y lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Las inscripciones están abiertas. Este sábado que viene tenemos un introductorio a la teología. Tenemos este sábado, una introducción, y las clases como tal comienzan en enero. Sábado 11 de enero comenzamos las clases. Estaremos dando clases todos los sábados de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Cada sábado se van a dar 3 materias. Y en el transcurso de 2 años tendremos el título. Es un título registrado, como decía mi esposa. Y bueno, yo creo que hay que prepararse. Yo hoy estoy acá en esta plataforma porque me preparé, me capacité y me sigo capacitando. Yo creo que Dios va a usar al hombre y a la mujer que se prepare, que se capacite. En esta mañana quiero leer en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Libro de Nehemías, vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el libro de Nehemías allí en la mano? Se me escapó este libro, vale. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer la palabra en el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. Sucedió que en el mes de Quisleu del año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. Y también les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Ellos me dijeron: los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en grandes dificultades. Las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Cuando escuché esto, me senté a llorar, lleno de dolor. Me sentí muy triste. Durante varios días ayuné y oré al Dios del cielo y le dije: Señor, Dios del cielo, grande y maravilloso, tú eres fiel a tu promesa de amar a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Yo, tu siervo, te ruego que escuches la oración que hago día y noche por tus siervos, los israelitas. Confieso que los israelitas hemos pecado. Incluso mi familia y yo hemos pecado contra ti. Los israelitas hemos actuado muy mal ante ti y no hemos obedecido
los mandamientos, órdenes y leyes que le diste a tu siervo Moisés. Dicen amén. Quiero compartir la palabra construir murallas de protección en la familia. Construir murallas de protección en la familia. Un hogar se puede hacer con una persona. Es decir, en una casa o apartamento puede vivir una sola persona. Por eso un hogar se puede componer por una persona. Pero una familia es a partir de dos personas o más personas. Hemos creído que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, hemos creído que cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo, Él te da lo que tal vez tú no tienes. Por ejemplo, muchos tienen una casa, tienen un apartamento, tienen una quinta, tienen una mansión, pero no tienen un hogar, no tienen una familia. Y yo creo en esta hora que a través del Espíritu Santo Dios te va a dar esa familia. Dios te va a dar ese hogar. Hogares que vemos hoy en día, hogares destruidos, donde lo que reina es la maldad, lo que reina es el odio, lo que reina son las maldiciones. Hogares donde no hay paz, hogares donde no hay amor, no hay cariño, no hay afecto, hogares donde tenemos padres amargados, madres amargadas, hijos amargados o hijos obstinados. En la Biblia encontramos muchos tipos de familia, y cada una de esas familias que encontramos en la Biblia son familias rotas o familias destruidas, donde el Satanás, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, ha metido su mano, pero hoy se mete la mano del Señor Jesús para sanar la familia. Hogares donde hay pobreza extrema. Un hogar donde hay pobreza extrema es un hogar cargado, porque cuando no hay desayuno, no hay almuerzo, cuando no hay cena, ¿cómo está el corazón de aquella madre? ¿Cómo está el corazón de aquel padre? Cuando aquel papá está desempleado, cuando le fue mal en los negocios, le fue mal en las inversiones, o está desempleado, está matando, lo que dicen acá en Venezuela, está matando tigrito. Acá en Venezuela le llaman matar tigrito por decir: voy a limpiar un patio, voy a pegar una poseta, voy a echar una pared, voy a frisar una pared. Aquí le llaman tigrito. Aquí estaba un hermano que le decían tigre, y yo le dije: hermano, ¿por qué te dicen tigre? ¡Épale tigre! ¡Épale tigre! Y yo le pregunté: ¿por qué te dicen tigre? Y él me dijo: no, pastor, lo que pasa es que yo mato muchos tigritos. Y entonces la gente me apodaron el tigre, porque no me sale una chamba buena, no me sale un trabajo grande, y por eso ando es matando tigritos. Pero yo creo en el nombre de Jesús que cuando aquel papá, usted que me ve, usted que me oye, usted que está aquí, que tal vez estás matando tigritos, el Señor te va a abrir puertas a los negocios grandes. Dicen amén a eso. Porque la mayoría de nosotros venimos de la pobreza. Yo no nací rico de cuna. Yo no llegué a los pies de Cristo rico de cuna. Yo no llegué a Cristo prosperado. Aquí la mayoría venimos a la iglesia, venimos derribados, venimos destruidos, venimos con pobreza, con deuda. Venimos a la iglesia o venimos a Cristo por primera vez sin casa, sin carro, sin bicicleta, sin moto, sin esposa, sin hijo, sin nada. Así como le pasó a mi hermano Henry. Henry llegó a Cristo sin nada. Dios te bendiga, Henry. Yo lo conocí por allá. Yo trabajaba en una feria de verdura, porque nosotros los pastores trabajamos
Dan gloria a Dios. Ahorita mi esposo y yo vamos a emprender un negocio muy pronto, porque hay que trabajar, hay que emprender. Yo estaba trabajando siendo pastor en una feria de verduras. Yo era socio de la feria y Henry fue a comprar una yuca y allí lo atrapó la unción. Fue a comprar unas verduras y él llegó a la iglesia solo, sin familia, sin casa, sin nada. Pero llegó a la iglesia Jesús el Rey y llegó a Cristo primeramente. Y el Señor le dio una linda esposa, 2 niñas, le dio una casa propia, le dio una bendición. Dale ese aplauso al Señor. Por eso que en Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay milagro. Lo que te haga falta hoy, ten fe que los próximos días lo vas a recibir. ¿Cuántos lo creen en esta hora, en este día? Yo le pido al Espíritu Santo hoy que pueda traer sanidad a la familia. El texto que hemos leído dice que Jerusalén estaba destruida. Las murallas estaban derribadas. Las puertas estaban quemadas por el fuego. El pueblo de Israel estaba dispersado por las tierras, por el mundo, por causa del pecado. Vino un juicio sobre la nación de Israel. Vino un juicio sobre Jerusalén por causa del pecado. Pero la palabra nos enseña que estaba un hombre. Lo que Dios va a hacer en tu casa o en la ciudad o en el país, Dios no va a usar un ejército. Dios va a usar a uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías no era rey. Nehemías no era profeta. Nehemías no era sumo sacerdote. Nehemías tenía un oficio. Él era un simple copero del rey de Persia, el rey Artajerjes. Él era un simple copero. Por eso que lo que Dios va a hacer los próximos días en la familia, en la casa, en el hogar, en la ciudad, en el país, Dios lo hará con cualquier persona que esté dispuesto a ver la gloria de Dios en su vida. Lo que me impacta de esta historia es que Nehemías no era rey, no era capitán, no era general del ejército, no era sumo sacerdote, no era profeta, no, era un simple copero. Bendita la gloria de Dios. Cuando Dios me llamó, yo no era pastor, no era líder, no era empresario, no era nadie, no era nada. Pero el Señor le plació levantarme a mí para levantar la iglesia, el ministerio internacional. Jesús es el Rey, y las iglesias hijas que están y las que vienen en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque Dios vio mi corazón, Dios vio mi vida. Aleluya. El nombre Nehemías significa Jehová ha consolado. Jerusalén estaba en ruina. Jerusalén estaba en luto. Las familias estaban divididas. Había un dolor profundo en las madres, en los padres, porque, escuchen, había una persecución. Todos los israelitas y judíos estaban por el mundo, vagando por el mundo. Y muchos hogares dejaron de ver a sus hijos. Muchos hogares dejaron de ver a su papá, a su mamá. No sé si usted está recibiendo hoy esa palabra. Había un dolor profundo en el corazón del pueblo de Israel, donde papá se fue, mamá se fue, los hijos se fueron o los hijos lo mataron. Había un dolor profundo. Por eso Nehemías significa Jehová está consolando. Dios usó a Nehemías para consolar al pueblo de Israel. Dios usó a Nehemías para consolar a cada familia que estaba rota, que estaba destruida.
Dios usó a Nehemías para levantar la edificación de Jerusalén. Las murallas de Jerusalén, las puertas de Jerusalén fueron restauradas por este hombre en el transcurso de 52 días. Quiere decir que hoy, si tú atrapas la unción, papá y mamá, hijo que estás aquí, a los que me ven por el canal, a los que me oyen por la radio, a los que me ven por las redes, si tú hoy dispones tu corazón como Nehemías, en 52 días habrá milagro para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio, para tu empresa, para tus familiares, para la ciudad. Habrá milagro. Eso es lo que yo creo en esta mañana. Nehemías, ¿qué representa hoy? Nehemías representa ese papá, esa mamá. Eso representa a Nehemías. Nehemías representa hoy ese pastor, esa pastora, ese líder. Nehemías hoy representa ese general o ese líder o ese gobernante o ese presidente. Venezuela también necesita ser consolada. Me atrevo a decir que el 80% de los hogares de Venezuela, el 80% hay dolor, hay quebranto, hay tristeza, hay vacíos emocionales porque sus hijos están fuera del país. ¿Sí o no? Me atrevo a decir que en esta mañana aquí el 70% familiares de ustedes están fuera del país. Algo parecido pasó en este momento histórico en Israel. Por causa de la pobreza, por causa del hambre, por causa de la miseria, de la ruina, los judíos tuvieron que salir de su tierra. Pero hoy conviértete en el Nehemías para tus hijos. Conviértete hoy en el Nehemías para tus familiares, en el nombre de Jesucristo. Vemos este pasaje donde aprendemos en la historia que Nehemías, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Él oyó la noticia. ¿Cómo se siente usted cuando usted oye una mala noticia de un familiar que está enfermo? ¿Cómo se siente usted cuando escucha la noticia que su papá está enfermo, su mamá está enferma, o un familiar está enfermo, o está en prueba, o está en crisis? Algo que se ha perdido últimamente es la sensibilidad humana. Nos hemos convertido muy insensibles, es decir, no nos importa el dolor ajeno. Pero yo le pido al Señor hoy que usted reciba la compasión de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, dame tu compasión y arranca de mi vida toda dureza, toda apatía. Dame un corazón compasivo. El general de Dios, Oral Roberts, cuenta a su hijo Richard. Su hijo Richard cuenta que andaba con su papá en campañas ministrando a los enfermos. ¿Quién fue Oral Roberts? Oral Roberts fue un hombre que Dios usó poderosamente en milagros, en sanidades, donde los paralíticos se levantaban de la silla de ruedas, el cáncer desaparecía, los tumores, los muertos resucitaban. Y Oral Roberts andaba con su hijito de 10 años llamado Richard. Richard cuenta el testimonio hoy. En estos días lo contaba y decía que llegaron a una carpa. En esa carpa estaba un hombre moribundo. Se estaba muriendo, podrido por el cáncer. Y entraron a esa carpa, entraron. Y Oral Roberts dice que salió de la carpa. Y el hijo, que es Richard, él pudo ver cuando su papá miró al enfermo y salió de la carpa. Y Richard vio cuando el papá después regresó y se montó en la cama y abrazó al moribundo. Lo abrazó y le oró abrazado. Y eso le impactó a Richard. Después Richard
En el camino le preguntó al papá: papá, ¿por qué hiciste eso? Y ahora el Robert le dijo: yo hice eso porque en el momento tuve mucho asco, porque estaba podrido. Tuve asco, me dio ganas de vomitar. Y yo salí afuera a orar, a pedir perdón al Señor por hacer eso. Y Jesús me habló en ese momento. Y Jesús me dijo: si no lo tocas, si no le oras, no eres digno de mí. Por eso entré y oré por él. Y no solo lo toqué, lo abracé. Y que esa compasión hoy nazca en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenía Nehemías? Nehemías tenía compasión. Ustedes deben nacer hoy a la compasión, no a la tristeza, ni a la lástima. ¿Cuánta gente dice: ah, mundo, cómo está sufriendo? Ah, mundo, hijito. Y hasta lloran. Pero que no hacen nada, no accionan. Aleluya. Por eso Freddy, bueno, lo dijo él, no yo, casi pierde un ojo. Yo lo fui a visitar, le oré al Señor y el Señor, no hubo una sanidad, pero hay que ser sabio. Pero al día siguiente lo llevé a la clínica, le pagué la clínica y le compramos todos los remedios. Se hizo el tratamiento y está sano para la gloria de Dios. Y la gloria sea de Dios. Pero usted como líder, usted como pastor, como pastora, tenemos que nacer a la compasión. Te tiene que doler el dolor ajeno. Te tiene que importar la gente, sobre todo tus hijos, sobre todo tu familia. Por eso dice el Señor claramente que el que no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa es un hipócrita, es un mentiroso. ¿Dónde está la fe? Aleluya. Entonces usted tiene que nacer a la compasión como nació Nehemías. Nehemías oyó la noticia. ¿Qué sientes tú cuando tú escuchas la noticia de que tantos venezolanos están cruzando la frontera? ¿Qué sientes tú cuando ves las redes, las noticias, tantos venezolanos que murieron en el Darién? ¿Qué sientes tú cuando ves la noticia, tantos venezolanos que sufren por allá, por México o por Colombia o por Ecuador, donde quiera que estén? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? Tú debes sentir dolor o compasión. Luego que Nehemías escuchó la noticia: mira, Nehemías, tus hermanos, tus familiares están en grandes dificultades, están en grandes problemas. Jerusalén está derribada, las puertas están derribadas, toda la ciudad está en ruina. Entonces cuando Nehemías escucha toda esa noticia, se sentó y lloró. Lloró, clamó, ayunó, intercedió. Dice la palabra que clamó día y noche por Israel, clamó día y noche por Jerusalén. Por eso lo primero que usted debe hacer, anote allí, como padre, como madre, como líder, para levantar las murallas. La primera muralla que hay que levantar, cuando hablamos de muralla, hablamos de cerco de protección. Esa es una muralla, un cerco de protección. Jerusalén estaba rodeada por un cerco de protección, donde tenía una puerta gigante. Esa era la muralla, esa era la protección de Jerusalén. Dice, entonces, ¿cómo levantamos las murallas en nuestra casa, en nuestros hijos, en la familia? La levantamos, número uno, en la oración. Usted debe ser un padre, un papá, una mamá que ora por sus hijos. O debe ser un hijo, un jovencito o jovencita que ora por sus padres.
¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que usted me preste atención, por favor, porque el Espíritu Santo me dio esta palabra hoy para ti y para los que nos ven por el canal, para los que nos ven por las redes. El diablo, que lo reprendemos en el nombre de Jesús, él ha levantado los espíritus de Sanbalat. Cuando vamos a la historia, dice que cuando Nehemías se levantó a edificar las murallas, se levantaron 3 enemigos. Y esos enemigos aún se siguen levantando. Y esos 3 enemigos eran Sanbalat, Tobías y Gesén. Y yo investigando qué significa el nombre Sanbalat. Sanbalat en el griego, en el hebreo, en el sentido espiritual, Sanbalat significa el pecado ha engendrado. ¿Qué significa Tobías? ¿Qué significa Sanbalat y Gesén? Los 3 juntos representan el campamento enemigo de Dios y de la familia. ¿Qué le parece? Estos 3 juntos representan el campamento enemigo de Dios y de la familia. Entonces Sanbalat se oponía todos los días, se oponía al avance de la construcción de Jerusalén. Claro, porque Sanbalat, Tobías y Gesén, ellos no eran judíos. Ellos no eran judíos, ellos eran árabes. Aleluya. Ellos eran árabes y ellos no anhelaban, no deseaban la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas. Ellos decían: no queremos que Jerusalén prospere, porque ellos eran enemigos del pueblo judío. Y así pasa en tu casa, así pasa en tus hijos, así pasa en tu matrimonio. El diablo va a levantar y va a mandar a Sanbalat. Sanbalat, que significa el pecado engendrado. Por ejemplo, usted puede estar muy bien hoy en su casa y al día siguiente el diablo se le puede meter en su casa y se le mete a su hija o a su hijo o a la esposa o al esposo y se convierte un desastre tu casa. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo soy el pastor de la iglesia. Sanbalat quería meterse en mi casa, pero está un Nehemías y está otro Nehemías, que es mi esposa, que estamos reprendiendo, quebrantando ese espíritu de Sanbalat, que no pueda gobernar en mi casa ni en la tuya, en el nombre de Jesucristo. Porque Sanbalat significa engendrado de pecado, engendro de pecado. Es un demonio, es un espíritu que se le va a meter a tu esposo, se le va a meter a tu esposa o se le va a meter a tus hijos. Es un demonio que va a atacar a la mente, que va a querer poner en contra a la familia. Aleluya. Porque es el espíritu de Sanbalat, que no quiere que tú tengas un hogar feliz, un hogar bendecido. Es el espíritu de Sanbalat, que no quiere que tú prosperes. El espíritu de Sanbalat es el espíritu del diablo, que no quiere que tú tengas una familia formada, una familia bendecida, una familia edificada en el reino de Dios. Por eso lo número 1 que tiene que hacer un padre, una madre o un hijo de la fe es orar, clamar, reprendiendo ese demonio de Sanbalat. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para levantar la primera muralla, es la muralla de oración. Necesitamos que usted se levante a orar en la madrugada. Usted se levante a orar en la madrugada, a orar, a interceder. Mi esposo y yo estamos reprendiendo esos espíritus. Espíritus que se quieren meter en los hijos. Espíritus que se quieren meter en la casa. Espíritu de Sanbalat, de Gesén,
de Tobías son demonios. ¿Qué cree usted que demonio se le metió al hijo pródigo? Lucas capítulo 15 dice Jesucristo que estaba un padre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo al papá: dame la herencia. La Biblia dice que este hijo lo tenía todo, no le faltaba nada, porque a veces pasa así también. Hay hogares que lo tienen todo, tienen casa, tienen cama, tienen aire, tienen comida, tienen ropa, tienen transporte, tienen viajes, tienen compartir. Así le pasaba al hijo pródigo, lo tenía todo, pero un día al hijo pródigo lo visitó el espíritu de Sanballat. Le engendró el pecado. Oído, el espíritu de Sanballat le engendró el pecado al hijo pródigo. Eso fue lo que el Espíritu Santo me mostró. El hijo pródigo lo atacó el espíritu de Sanballat, le engendró el pecado, quiso rumba, quiso fiesta, quiso mujeres, quiso placeres, quiso pecado, quiso fornicaciones, quiso rumba, baile. Y le dijo al papá: dame la herencia. Aleluya. Pero ¿qué le pasó al hijo pródigo? ¿Le fue bien o le fue mal? Le fue mal. Quiere decir, a las hijas que están aquí, a los hijos que están aquí, si usted se va mal, si usted se va mal de la casa, a usted le va a ir mal. Si usted se va mal de la iglesia, a usted le va a ir mal. Lo más bello y lo más hermoso es que el día de mañana yo pueda bendecir a Argeni y enviarlo a un ministerio. Salió por la puerta grande. El día que Leonardo se case, ¿dónde está Leonardo? El día que Leonardo se case con su princesa, yo le dé la bendición sacerdotal y se fue por la puerta grande. Igualmente para Catherine, para Camila, para Matías, para Josemi y para los hijos espirituales, cuando se casen, se puedan ir por la puerta grande. Así como se fue Rebeca. La Biblia dice que Rebeca se casó con Isaac. Isaac fue y pidió a Rebeca, el papá la entregó. Dice la palabra en Génesis capítulo 28 que los hermanos de Rebeca oraron sobre Rebeca y le dijeron: hermana, sé madre de millares, de millares, de millares. Tremenda bendición. Entonces el hijo pródigo se fue rebelado, le fue mal, pero después tuvo que devolverse a casa, porque como dice el dicho o el refrán, buen hijo vuelve a casa y cuenta lo que le pasa. Pero que eso no te pase a ti. No está permitido saltar la talanquera, no está permitido irse así. Entonces el hijo pródigo lo visitó Sanballat, se fue de la casa, pero tuvo un padre que lo recibió, lo perdonó, lo restauró y lo bendijo. Amén. Número 2, estamos hablando de las murallas que tenemos que levantar en nuestra casa, en nuestro hogar, porque tu casa es la Jerusalén. Dicen amén. Tu casa es la Jerusalén. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo la vamos a edificar? Número 2, edifique con fe. Perdón, edifique con visión. El libro de Proverbios capítulo 29 verso 18 dice que el pueblo que no tiene visión se estanca. Usted como padre, usted como madre, usted como líder, como pastor, debe ser una persona visionaria. ¿Cómo tú estás visualizando a tus hijos? Si tú eres aquel papá que dice: no, los hijos míos son unos locos, los hijos míos no sirven, los hijos míos no sirven para nada, los hijos míos son una sandijuela, los hijos míos son unos parásitos. Así hay muchos padres que le dicen a sus hijos, más cuando están borrachos o están ebrios, se acuerdan
del hijo que tiene en su casa y empiezan a maldecirlo y empiezan a decirle que no sirven para nada, que ustedes no colaboran en la casa, ustedes no hacen nada, no trabajan, no estudian, y si trabajan para sus vicios, y pare de contar. Es un desastre. Pero hoy usted, papá, mamá que está aquí, los que me ven, los que me oyen, usted tiene que edificar con visión. Usted tiene que visualizar que tus hijos van a lograr lo que tú tal vez no lograste. Tus hijos van a conquistar lo que tú tal vez no conquistaste. Tú tienes que declarar que mis hijos, mi hija, mi hijo o mis 4 hijos serán profesionales, serán siervos de Dios. Dios lo levantará como apóstoles, como profetas, como pastores, como evangelistas, como adoradores, como salmistas, como empresarios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tú tienes que ver a tus hijos detrás de la cruz, no delante de la cruz. Porque hay un antes y un después. Ver a tus hijos detrás de la cruz es ver lo que Cristo hizo por ellos colgado en esa cruz. Porque en esa cruz Jesús llevó la maldición. Jesús canceló la maldición. ¿Por qué? Porque tu hijo tal vez hoy es borracho o drogadicto o mala conducta, porque así es el papá, o así es el abuelo, o así fue el bisabuelo y tatarabuelo. Es una maldición por generación. Pero detrás de la cruz esa maldición se rompe. Aleluya. Lo digo porque eso pasó con mi vida. Yo vengo de una familia de borrachos. Mi abuelo lo mataron por mujeriego, imagínense. Él era cantante. Él era cantante de música llanera. Él era un hombre famoso con la música. Y él, por estar de mujeriego, lo mataron. Mi papá, ni se diga, muy mujeriego también fue. Muy borracho. Y cuando yo no era cristiano, yo traía esa atadura de ser mujeriego, de ser rumbero, de ser bebedor. Pero Cristo rompió las cadenas. Gloria a Dios. Entonces, papá, mamá, líder que estás aquí, hijo que estás aquí, debes tener visión para edificar en tu casa. Número 3, tenemos que edificar con fe. ¿Cuántos tienen fe? Una de las materias que vamos a ver en la escuela de teología es una materia que se llama la fe de Dios. Es una materia, es un estudio muy poderoso, profundo sobre la fe. Tengo mucho que hablarle de la fe por la gracia de Cristo. Es una materia que yo voy a dar como maestro de la escuela sobre la fe. Lo número 3, para levantar las murallas hay que edificar con fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerque a Dios, crea que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan con fe. Usted debe ser un padre con fe, una mamá con fe, un hijo con fe, no un papá dudoso, temeroso, lleno de temores, que no se puede, que no se va a hacer. No, usted tiene que ser un hombre atrevido, un papá atrevido en el nombre de Jesús, y que usted pueda bendecir a sus hijos. En estos días yo le digo a Matías, Dios te va a dar a ti caballos, te va a dar vacas, te va a dar una finca. Aleluya. Y Leo venía atrás en el carro. Me dijo, papá, ¿y a mí qué me va a dar Dios? Gloria a Dios. Claro, a mis 4 hijos Dios le va a dar muchas bendiciones, sobre todo la herencia espiritual. La mayor herencia que mis hijos biológicos reciban y van a recibir
que sea la herencia espiritual, la herencia ministerial, que sean hombres y mujeres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, atrevidos en el reino, que amen la presencia, que amen la obra, que amen a la gente, que sean hombres y mujeres de ministerio en el nombre de Jesucristo. Así yo bendigo a mis hijos. Creo que Dios levantará de mis 4 hijos una nueva generación. Creo que Dios va a levantar de tus hijos también una nueva generación. Pero tú tienes que edificar con fe. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe en sus hijos? Yo creo que Katherine será una gran profeta de Dios. Yo creo que Camila será una gran profeta de Dios. Creo que Matías es un gran apóstol. Nosotros le prestamos un teléfono a veces para que juegue un ratico. Es un error. Es un error regalarle un teléfono a un niño de 8 años. Es un error. Es un error. Imagínese usted, un teléfono daña a un adulto de 40 años, de 50 años. ¿Cómo no va a dañar a un niño de 8 años? ¿Sí o no? Papá y mamá, es un error que usted le regale un teléfono a su niño de 8 años o de 10 años o de 12 años. Es un error. Se lo puede prestar un ratico, sí. Présteselo para que juegue un momentico, pero no se lo regale. Y le prestamos ayer el teléfono a Matías, un teléfono que está por allí medio viejito. Y mi esposa le abrió allí como un WhatsApp para comunicarse ahí dentro de la casa. ¿Y sabe qué hizo Matías? Un niño de 8 años. ¿Sabe qué puso en el estado de WhatsApp? Colocó una foto de nosotros, la familia, y colocó abajo: somos una familia con propósito. Dale ese aplauso al Señor. Con 8 años. Que Dios lo bendiga. Y que Dios bendiga a tus hijos pequeños. Que tus hijos no se corrompan por el pecado, ni por el vicio, ni por la cárcel. Nada de eso. Yo, como tu padre espiritual, estoy profetizando sobre tu vida, en la visión, en la fe. Hoy, papá, mamá que estás aquí, te estoy declarando que tus hijos no van a ir a la cárcel. No van a estar en los vicios. No van a estar en las drogas. No van a estar en discotecas. No van a estar en fornicación. Tus hijos serán hombres, mujeres del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo creo en este día. Ese es el reino de Dios. Que podamos edificar con palabras de fe, con palabras de motivación, palabras de bendición. Número 4. Cómo levantar murallas de protección a los hijos y a la familia. Número 4. Edifique con amor. Edifique con amor. 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta. ¿Qué más dice? El amor todo lo cree. Búsquelo por favor en su Biblia. Primer libro de Corintios 13 dice que el amor todo lo espera. El amor no hace nada indebido. El amor no es envidioso. El amor no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. Por eso escuche, jóvenes. Jóvenes que están aquí, jovencitas. Tu novio o tu novia tal vez algún día va a dejar de ser tu novio o tu novia. Aquí hay varios que tuvieron exnovios y exnovias, sí, ¿verdad? Aquí hay varios que tuvieron exesposa. Tú tuviste exesposa, Reni, ¿verdad?
ex esposa. Aleluya. Aquí hay unos que tuvieron ex esposo. Tuviste un ex esposo, pero jamás tendrás un ex papá. Jamás tendrás una ex mamá, porque papá y mamá es para toda la vida. Por eso, hijos jóvenes cometen un error en amar más a un novio o a una novia y dejar de amar a tus padres, que lo han dado todo por ti, que te han criado, que te han educado, que te han formado, que te han bendecido, que te han levantado, que te han dado el estudio, que hasta el día de hoy ven por ti, velan por ti, que hasta el día de hoy que tú tienes 30, 40 años, tu mamá todavía te dice: hija, te amo, hijo, te amo, tú cuentas conmigo, no importa la edad que tú tengas, hija, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, cuentas conmigo, dicen amén. Yo entendí eso. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo nos casamos, cuando mi esposo y yo nos hicimos novios, nosotros no éramos cristianos. Y no éramos cristianos. Yo no conocía estos principios, yo no conocía estas verdades. Y entonces nos enamoramos, nos comprometimos, nos casamos. Y yo saqué la cuenta que cuando mi esposa y yo nos casamos, ella tenía 16 años, yo tenía 18. Y gracias al Señor, juntos tenemos ya 25 años. Y yo me puse a pensar otro día, mi esposa ha vivido más conmigo que con sus padres. Claro, mi esposa ama a sus padres, los honra, los respeta. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, joven? O solteras o solteros que están aquí. Cuando tú te vayas a casar, te vas a casar para toda la vida. No vale divorcio, no vale que vas a cambiarlo, porque cuando te casaste con él y empezaste a dormir con él, oye, este hombre parece un león, ronca como un león. Oye, este hombre le hiela la pecueca. Oye, este hombre tiene sarna, tiene hongo en los pies. No, usted no lo va a cambiar por eso. Porque cuando usted se case con ese hombre o esa mujer, usted se va a casar con las virtudes buenas y malas. Dios bendiga a mi esposa, porque yo empecé a roncar. Después de los 40 años se me desató esa broma. Aleluya. Fuimos a un retiro espiritual y estamos allí los servidores, y estaba una servidora y estaba alguien roncando, pero el doble que yo. Y su ronquido me despertó. Yo dije: wow, por esto es un león más grande que yo. Y entonces yo buscando quién es ese león. Cuando veo, era una hermana. Santo Dios. Era una hermana que roncaba como un león. Era una leona. Santo Padre. Entonces, número 4, edifiquemos con amor. ¿Desde cuándo no abrazas a tus hijos? ¿Desde cuándo no abrazas a tus hijas? ¿Desde cuándo no le brindas un Bambi, aunque sea un Bambi, un cambur, un pan tieso? Aleluya. ¿Desde cuándo tú no le dices a tu hijo: te amo, te quiero? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú no abrazas a tu papá o a tu mamá? ¿Desde cuándo, iglesia? A los que me oyen por la radio, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tú no ves a tu papá o a tu mamá? ¿Desde cuándo tú no la bendices? Dan gloria a Dios. Entonces, edificar con amor. El amor es el sostén. El amor es la base. El amor es la plataforma que le va a dar esa fuerza al hogar, esa fuerza a la familia.
Por eso no está bien que usted maltrate a sus hijos, dándole con un palo, dándole con una cuchara, dándole con la piedra machuca ajo. No. Madres que cometen ese error y agarran el cucharón de hacer la sopa, el guisado, y le meten el cucharón por la cabeza al niño o por la espalda a los hijos. Es un error y eso es penado por la ley. Eso se llama violencia doméstica y usted la pueden denunciar y la puede llamar seña y la dejan detenida por maltrato a los hijos. Y a su nombre gloria. No cometamos esos errores de gritarle a los hijos, de maldecirlos, de golpearlos, de maltratarlos. Edifiquemos con amor. Por lo que pasa es lo siguiente: es que usted hoy, como mamá, como papá, a usted le cuesta darle un abrazo a sus hijos. A usted le cuesta, se le hace un nudo en la garganta para decirle a sus hijos que los ama. ¿Y sabe por qué te cuesta? Porque tuviste una mamá igualita. Ese es algo que venimos arrastrando. Aleluya. Pero cuando tú vienes a Cristo, el Padre Celestial vendrá sobre tu vida y te va a dar ese amor sobrenatural. Y la historia dice que Nehemías, dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 6, el verso 15. Allí la palabra confirma que Nehemías levantó un equipo de hombres y de mujeres y empezaron a edificar las murallas, a edificar las puertas. Dice la palabra que trabajaban de día y de noche. Con una mano trabajaban, con la otra mano tenían una espada, porque les tocó trabajar y pelear con los enemigos. Y la palabra nos enseña en Nehemías capítulo 6 verso 15 que en 52 días Dios estuvo con Nehemías y Jerusalén fue restaurada. Ahora, ¿qué te quiero decir? Si tú aplicas estos 4 principios, tendrás un hogar bendecido. Si tú aplicas estos 4 principios, tendrás una familia bendecida. Y yo sé que no es fácil. No es fácil porque cuando estamos heridos, a nuestros hijos no provoca uno abrazarlos. Lo que provoca es dejarle de hablar. ¿Sí o no? Cuando estamos heridos con nuestros hijos, lo que provoca no es brindarle un helado, no, provoca darle pura arepa pelada, porque estamos heridos. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Estoy herida. Lo que usted predicó, muy bonito, que hay que abrazar a los hijos, que hay que besarlos, hay que profetizarle, hay que bendecirlos. Pero a mí lo que me provoca es entrarle a palo. A mí lo que me provoca es regalárselo a la abuela, al abuelo, al tío. No los aguanto, son puros Daniel travieso. Aleluya. ¿Qué hago con esos muchachos, pastor? No los aguanto. ¿Qué hacemos entonces, mamá? Papá, porque las que más se cargan son las mamás. ¿Sí o no? ¿Quiénes son las que más pelean en la casa? ¿El papá con los hijos o la mamá con los hijos? Las mamás. ¿Pero por qué? Porque la mamá convive más con ellos. El papá no, el papá se va temprano a trabajar a las 6 de la mañana y los hijos están durmiendo. El papá llegó a la tarde, los hijos están estudiando o están durmiendo. Entonces el papá no tiene casi comunicación con los hijos. En cambio mamá sí tiene más comunicación porque temprano les ve la reguera. Aleluya. Les ve el desorden. ¿Sí o no? Y no es que es la pelea, sino que, epa, hijo, arregla la cama. Épale, anda a cepillarte, anda a fregar los corotos, anda a colaborar, sacar la basura al patio. Viene el aseo. ¿Quién es el que vive? Pero si usted aplica estos 4 principios, los próximos días tendremos familias felices, familias bendecidas, matrimonios bendecidos, hogares bendecidos, donde la amargura se tiene que ir, la pelea se tiene que ir. Dicen amén. Por eso hoy oramos al Señor. A los que me ven por las redes, vamos a orar. La iglesia, repita conmigo esta oración. Vamos, todos orando conmigo. Diga conmigo: Señor Jesús, por esta palabra yo recibo
esa unción, esa compasión que tuvo Nehemías. Hoy me levanto en esa compasión para interceder por mis hijos, por mi casa, por mis familiares, por mi ciudad, por mi país. Hoy me levanto en el poder del Espíritu y yo renuncio y reprendo esos espíritus de Sanballat, de Tobías, de Gesén. Esos demonios los echo fuera de mi vida, de mi casa, de mis hijos. Y por esta palabra yo declaro que tendré un hogar edificado, fortalecido en la visión, en la fe, en la oración y en el amor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecimos tu vida. Bendecimos tu vida a los que nos ven por el canal. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén.